Shalom, bienvenidos a todos los que se van uniendo. Estamos por hacer lectura de las Aliyot, 3 y 4, correspondiente a la Parashá Beshalach. Bienvenidos a aquellos que nos han acompañado desde el comienzo de esta porción, la porción número 16. El lunes hicimos lectura de las Aliyot 1 y 2 y ahora vamos a continuar con la lectura de la Aliyá 3 y la Aliyá 4. Ayer no hicimos lectura por razones personales, problemitas de salud, pero ya estamos bien, ya estamos mejor. Así que hoy hacemos lectura, ¿no es cierto?, de la 3 y de la 4, que se encuentra, bueno, ahí están en pantalla, que se encuentra en Éxodo capítulo 14, y va desde el versículo 26 hasta el capítulo 15, 26. Y la Aliyá 4 va desde el capítulo 15, 27 hasta el 16, 10. Amén. Va a ser un poquito larga porque acá dentro de estas Aliyot está el cántico de Moisés, para todos aquellos que nos quieran acompañar con la lectura, que me imagino que vinieron con sus Biblias, pueden buscar y acompañarnos, y vamos a ver detalles muy importantes también en el cántico de Moisés. Le damos las gracias a todos los hermanitos que van entrando, a los que nos acompañan. Vamos a hacer, como siempre lo hacemos, lectura de la Torá. Y cuando hacemos la lectura de la Torá siempre hacemos una bendición, porque tenemos que darle gracias al Padre y bendecir que tenemos las Sagradas Escrituras al alcance de nuestras manos. Así que siempre, para dar comienzo, hacemos una verajá, una bendición. Yo la hago en hebreo y después en español. No es verajá, agradeciendo por las Sagradas Escrituras, por la Torá, que está al alcance de nuestra mano y la podemos leer, escudriñar, y vamos a ir aprendiendo de ella para implementarla en nuestras vidas. Amén. Para ponerlas en nuestras vidas. Amén. Así que bueno, vamos a dar comienzo entonces. Vamos a hacer la bendición de la Torá. Amén. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Vad-Hei noten ha-Torah. Bendito eres tú, Yud-Het Vad-Hei, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito seas tú, Yud-Het Vad-Hei, el dador de la Torah. Amén. Amén, amén. Como decía, nos vamos a ir a Éxodo 14 y vamos a comenzar desde el verso 26, que es el día 3, correspondiente, al día 3. Sí. Y nos dice así, palabra del Eterno. Entonces Yud-Het Vad-Hei dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y vuélvanse las aguas sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y Moisés extendió sobre el mar, y al amanecer el mar se volvió a su impetuosidad, y los egipcios al huir chocaban contra él. Así trastornó Yud-Het Vad-Hei a los egipcios en medio del mar. Y el agua fue de vuelta, y cubrió los carros y los jinetes, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos, pero los hijos de Israel fueron encaminados por lo seco en medio del mar, y las aguas les eran por muro, y su mano derecha por muro a su izquierda. Así salvó Yud-Het Vad-Hei aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel el gran poder que Yud-Het Vad-Hei había ejercido contra los egipcios, y temió el pueblo a Yud-Het Vad-Hei Aleftá, y creyeron a Elohim y a Moisés su esclavo. Entonces los hijos de Israel
prorrumpieron en un cántico a Yud-Heh-Vad-Hei y hablaron diciendo: cantaré a Yud-Heh-Vad-Hei, porque ciertamente ha triunfado. Al caballo y a su jinete arrojó al mar. Yud-Heh-Vad-Hei es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. Este es mi Dios, al cual exalto, Elohim de mi Padre, que glorifico. Yud-Heh-Vad-Hei es varón de guerra, Yud-Heh-Vad-Hei es su nombre. Arrojó al mar los carros de Faraón y su ejército. Sus oficiales escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrían. Como piedras descendieron a las profundidades. Tu diestra, oh Yud-Heh-Vad-Hei, ha sido glorificada en poder. Tu diestra, oh Yud-Heh-Vad-Hei, aniquiló al enemigo. Con la grandeza de tu majestad derribas a tus oponentes. Enviaste tu furor. Los tragó como hojarasca. Con el respoldo de tus narices fueron amontonadas las aguas. Erguidas fluyeron como de dique. Los abismos se cuajaron en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Desenvainaré mi espada y mi mano los destruirá. Pero soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como el polvo en las aguas impetuosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Yud-Heh-Vad-Hei? ¿Quién como tú? Glorificado en la santidad, temible en las alabanzas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra y los tragó la tierra. En tu misericordia condujiste al pueblo que redimiste. Lo has guiado con tu fortaleza hacia la morada de tu santidad. Los pueblos oyeron y temblaron. Pánico sobreacogió a los habitantes de Filistea, y se turbaron los caudillos de Edom. A los fuertes de Moab los asaltó el temblor, y fueron abatidos todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos terror y espanto por la grandeza de tu brazo. Sean convertido tu piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Yud-Heh-Vad-Hei, hasta que haya pasado este pueblo que tú adquiriste. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el sitio firme, oh Yud-Heh-Vad-Hei, que hiciste para tu morada, el santuario, oh Yud-Heh-Vad-Hei, que establecieron tus manos. Yud-Heh-Vad-Hei reinará eternamente y para siempre, porque cuando la caballería de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el medio del mar, Yud-Heh-Vad-Hei volcó sobre ellos las aguas marinas, mientras los hijos de Israel fueron encaminados en lo seco en medio del mar. Y Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó el pandero que en su mano, y todas las mujeres salieron tras ellas con panderos y con danzas. Y Miriam les respondía: cantad a Yud-Heh-Vad-Hei, porque ha sido glorificado grandemente. Al caballo y a su jinete arrojó al mar. Amén. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yud-Heh-Vad-Hei, y Yud-Heh-Vad-Hei le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Yud-Heh-Vad-Hei tu Elohim,
e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Yud-Heh-Vav-Heh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Yud-Heh-Vav-Heh dijo a Moshe: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Yud-Heh-Vav-Heh os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Yud-Heh-Vav-Heh, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Yud-Heh-Vav-Heh, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Yud-Heh-Vav-Heh os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Yud-Heh-Vav-Heh ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yud-Heh-Vav-Heh. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Yud-Heh-Vav-Heh, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Yud-Heh-Vav-Heh apareció en la nube. Y Yud-Heh-Vav-Heh habló a Moshe diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblale diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaré de pan, y sabréis que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh vuestro Elohim. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Yud-Heh-Vav-Heh os da para comer. Esto es lo que Yud-Heh-Vav-Heh ha mandado recoger de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Amén. Amén. Bueno, hay muchos temas en estas dos en estas dos aliyot. Justamente es eso, justo lo que estaba leyendo Marcelo, que preguntaba el hermano qué es esto, el mismo pueblo se preguntaba eso, y es maná. ¿Y qué es lo que hacemos? Damos maná, que es la lectura de la palabra. Recordemos que es el alimento con el cual debemos alimentarnos todos los días. Amén. Bien, vamos al comienzo, como comienza esta lectura de la aliyá número 3. Y
y vemos, ¿no es cierto?, que bueno, habíamos terminado de leer en la lilla número 2, donde veíamos las aguas abrirse para que el pueblo de Israel se salvara y entrara por ese camino. Y ya recordemos que ese camino representaba la salvación y representaba a nuestro Mesías Yeshua. Las aguas, que eran como muro, como un cerco, como una protección, representa la Torá. Y veíamos ahí este camino de salvación que es Yeshua y la Torá. Yeshua y los mandamientos y la instrucción del Eterno. ¿Qué vemos con esto? Que una vez que sucede que cruza el pueblo de Israel y que los egipcios no pueden cruzar, o sea, entraron, pero ¿qué sucedió? Los tapó, los cubrió el agua, ¿no es cierto? Y murieron allí. ¿Qué nos está representando esto? Esto nos representa lo que es la Tevilá. ¿Qué es la Tevilá? ¿Qué es la inmersión? Cuando nosotros reconocemos a nuestro Mesías y nos hacemos esa inmersión en el nombre de nuestro Mesías, esa inmersión representa la limpieza. ¿Qué es lo que nos limpia? La Torá, su palabra. ¿Y qué es lo que muere? El hombre de pecado. Quienes murieron allí cuando se cerraron las aguas del Mar Rojo, murió los hombres, los egipcios. Recordemos que Egipto representa el mundo. Entonces, ¿qué está muriendo allí? Ese hombre de pecado, ese hombre sin Torá, sin salvación. Intentaron entrar, pero como no guardaban Torá, como no obedecían la palabra, la misma Torá, la misma agua, los cubrió y los hundió, es decir, murieron. Entonces, eso está representando. Muchas veces, y vuelvo a repetir, dicen, los mandamientos no sirven para salvar, pero notemos esto, que sí salvan, sí salvan. Muchos dicen, no, pero es que Pablo dice que la Torá me muestra que nos hace ver la muerte, que estamos muertos. Y sí, justamente de eso se trata, de que debe morir la carne, de que debe morir ese hombre de pecado, de que ya no debemos pecar más, que ya no debemos ir más en contra de la instrucción del Eterno. Eso representa la Tevilá, cuando nosotros nos hacemos esa inmersión, lo que habíamos conocido antes como el bautismo. ¿Qué representa ese bautismo? Que debe morir ese hombre de pecado, como murió acá, lo vemos representado literalmente. Literalmente mueren los egipcios. ¿Y quiénes son los que se salvan? Aquellos que siguieron el camino y que siguieron el camino que es la salvación, que es Yeshua, y que fueron cercados, ¿no es cierto?, que tuvieron ese cerco de protección, que es el agua, que es la Torá. Exactamente. Amén. Sí, justamente estaba buscando, porque el mismo Juan, el Bautista, después, él practica este tipo de bautismo en el desierto y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, en Mateo 3:11. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego. Amén. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Recordemos que ahí lo que ellos ven es justamente los cadáveres de los egipcios. Ellos ven cuando las aguas se cierran sobre los egipcios, y después ven ese hombre muerto a las orillas, esos hombres muertos a las orillas, que representarían justamente eso, ¿no? El tema del bautismo es algo, es una señal que nosotros tenemos, es una señal donde nosotros nos despojamos de ese hombre de pecado para no volver a pecar y comenzar a caminar conforme a lo que el Creador nos ha puesto, conforme a las enseñanzas de nuestro don Yeshua. Amén. Y viendo eso, ¿no es cierto? Viendo, como decíamos acá, que el pueblo de Israel vieron los hombres muertos a la orilla del mar, dice que el pueblo temió
a Yud-Heh-Vav-Hei. En esta versión dice temió a Yud-Heh-Vav-Hei Alepta. Eso me señala. Y que menciona, en esta versión yo tengo la BTX, menciona como que la palabra Yud-Heh-Vav-Hei fue agregado porque dice que ellos temieron a Elohim, es decir, temieron a Alepta directamente. Nos menciona eso. Recordemos que habíamos leído anteriormente que la mano que los había sacado, que la mano que había abierto el mar, que había separado el mar Rojo, también nos mencionaba que era, Et, que es Aleftá también en hebreo. Entonces nos estaba señalando a nuestro Mesías, a Yeshua. Pero buscándolo en el Targum, ahora Marcelo, Shalom, hermanito, nos va a leer del Targum. Sí, el Targum de Jonathan en el 14:31 dice: e Israel vio el poder de la mano poderosa con la cual Yud-Heh-Vav-Hei había hecho la señal en Misrayim, y el pueblo temió ante el Señor y creyó en el nombre de la palabra del Señor y en la profecía de Moshe, su siervo. E Israel vio el Misraim muerto y no muerto, arrojado a orillas del mar. Amén. Mire lo interesante, ¿no es cierto? Y el pueblo temió ante el Señor y creyó en el nombre de la palabra del Señor. Miren lo que en el Targum ya nos está mencionando que temieron y creyeron en el nombre de la palabra del Señor. ¿Quién es el nombre de la palabra del Señor? Que ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos mencionado, que el nombre de la palabra del Señor es Yeshua, es la salvación. Amén, hermano. Exactamente. Así es, Yeshua, ese es el nombre de la palabra del Señor. Que también lo vemos ya directamente en el Targum y está escrito. Es por esto que vamos a encontrar muchas corrientes o doctrinas que tratan de ocultar el nombre de Yeshua, y es por esto que también se ha ocultado, se ha transliterado, se le dice Jesús, otros le dicen Yishu, otros lo dicen en una forma corta, otros le dicen Yahshua. ¿Cuántas versiones, es decir, doctrinas tenemos en las que no pronuncian el nombre de la palabra del Eterno? Y el nombre de la palabra del Eterno es Yeshua. Y lo vemos acá en Éxodo 15, cuando en el cántico de Moisés, en Éxodo 15:2, cuando nos dice, Yud-Heh-Vav-Hei es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. En hebreo nos va a leer Marcelo, ¿puedes buscarlo? Éxodo 15. Sí. Shalom, hermanito Cristian. Amén. Claro, en la palabra utilizada para salvación es justamente del Strong 3444 y es la palabra Yeshua. A ver, espérenme un cachito, voy a ver si puedo girarla. Ahí estamos. Entonces vemos, aquí tenemos la interlineal de Éxodo 15:2, y justamente la palabra, porque dice, mi fortaleza y mi canto fue ya, diríamos que ya es la forma corta para utilizar el nombre de Yud-Heh-Vav-Hei. Ya se utiliza normalmente en los cánticos, en los salmos, es como la abreviación de Yud-Heh-Vav-Hei, pero haciendo referencia a Elohim.
por mí y por salvación. Y ahí vamos a ver que la palabra salvación viene del Strong 3444, que si lo verificamos es la palabra Yeshua. Entonces, Yeshua es justamente salvación. Y miren lo que dice después, de que dice, y me ha sido por Yeshua, este es mi Dios, el cual exalto, Elohim de mi Padre, que glorifico. Esto es lo que nos está diciendo en el mismo cántico de Moisés. Y muchos dicen, no, pero nunca se menciona a Yeshua como Dios, como Elohim. Acá lo está mencionando. Y no solamente tenemos, lo tenemos en Éxodo, sino también en Isaías 12:2. He aquí es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Yud-Heh-Vav-Hei, quien ha sido salvación para mí. Y bueno, justamente las dos veces que utiliza la palabra salvación provienen de la misma palabra. Se utilizó en hebreo la misma palabra. Mi salvación, que es del Strong 3444 que veíamos recién, mi Yeshua, mi salvación. Esa es la traducción del hebreo al español. Entonces, aquí en los versículos nos está diciendo directamente. Por eso yo siempre hablamos, el nombre del Creador es Yud-Heh-Vav-Hei, es el tetragramatón, ese que conocemos, las cuatro palabras, la Yud, la Hei. Entonces, ese es el nombre del Creador. Ahora Él envió Él envió la salvación, Él nos envió su salvación, y su salvación es Yeshua. Por eso tenemos que tener por ahí a veces un poquito de uso de razón, que Yeshua no es exactamente un nombre propio, sino es la salvación misma. Es nuestro Elohim hecho carne para nuestra salvación. Ese es nuestro Yeshua, es nuestra salvación. Moshe lo cantaba. Y es más, lo vemos muchas veces y nosotros charlamos y predicamos. Cada vez que en la palabra encontramos la diestra poderosa del Creador, no es humano, no es una mano, un brazo humano como el que nosotros tenemos. Tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza. La diestra poderosa del Creador es la forma visible del Creador, que es nuestro Yeshua, es nuestra salvación. Amén. Entonces, cuando Él nos dice que sacó con mano firme al pueblo de Israel, de Misraín, de Egipto, está hablando que mandó a Yeshua a sacarnos. Y acá Moshe lo está reconociendo y está cantando. Y lo está nombrando. Y así como en el Targum también, el pueblo de Israel temió al nombre de la palabra, al nombre del Logos. ¿Quién es el Logos? En Juan, en primera de Juan. Sí. Juan 1.1. Juan 1.1, que el Logos se hizo carne. Su palabra se hizo carne. A esa palabra, el nombre de esa palabra temió el pueblo de Israel. Sí, Juan 1.1. Ellos temieron a Yeshua. Que en el principio era el Logos, bueno, está traducido como Logos, pero es el verbo, es la palabra. Es la palabra. En el principio era la palabra y la palabra estaba ante Elohim y Elohim era la palabra. Amén. Eso lo dice en Juan 1.1. Y volviendo también al cántico, en el verso 6 de este cántico también menciona, recordemos que habíamos dicho, como lo decía Marcelo también, que se menciona como la diestra, como la mano. Acá dice, tu diestra, oh Yud-Heh-Vav-Hei, ha sido glorificada en poder.
Muchos dicen, ah, no, pero es la diestra y es una mano, nada más es la mano de... No, que piensan que no, que es una simple mano. No, la diestra del Eterno, ya lo ha mencionado anteriormente, como el nombre de la palabra, es decir, Yeshua. Y acá lo está diciendo, tu diestra, oh Yud-Heh-Vav-Hei, ha sido glorificada en poder. Tu diestra, oh Yud-Heh-Vav-Hei, aniquiló al enemigo. ¿Y cómo vendrá Yeshua en su segunda venida? ¿Acaso no va a ser él el que va a pisar el lagar? ¿Acaso no vendrá como justiciero? Es su mano, es su diestra, pero no una mano literal como la nuestra, sino es Yeshua su imagen visible, como lo decía Marcelo. Amén. Y también lo tenemos en el Salmo 118, 14, nos dice, mi fortaleza y mi cántico es Yah. O sea, se está refiriendo a la forma corta, como lo decía Marcelo, de Yahweh o de Yahvé. Y él me ha sido por Yeshua, por salvación, que nuevamente es esa, tiene de la derivación, ¿no es cierto? Tiene el número de 3444, que es Yeshua, salvación, liberación. Y por eso diríamos, nosotros tenemos que tener un poquito de entender que Yeshua, si nos está nombrando que Moshe y todo el pueblo de Israel temió a su palabra, al nombre de la palabra, temió a Yeshua, vio la salvación, lo sacó de Egipto. No puede ser que Yeshua haya nacido de Miriam y de José. No es un hijo hecho de esa unión, de la concepción normal como un ser humano como nosotros. Si bien él tuvo que nacer de carne, tuvo que nacer de sangre y de carne, tuvo que nacer, hacerse humano, justamente para justicia. Nosotros lo explicábamos estos días, para que nadie después venga y diga, no, vos no sabés lo que es sufrir, no sabés lo que es ser un ser humano. Cualquiera se podría levantar y decir, no, y reprochárselo, así como vemos que el pueblo de Israel cada rato, cada paso que hacía, se quejaba con Moisés porque no tenían agua, porque tenían hambre, porque tenían miedo. Y aún viendo todas las maravillas se quejaban con Moisés. Se quejaban de todas las cosas. Entonces, hoy se podría levantar cualquiera a quejarse y decir, no, usted no puede ser mi Dios, no puede ser mi salvación porque usted no vive en carne lo que nosotros vivimos. No, él justamente vino a cumplir eso, a cumplir su justicia. Por eso nace de Miriam, nace de una virgen. Pero no por eso la virgen, aquella que fue elegida entre todas, tiene algún tipo de poder. Sí es una persona especial, obviamente fue escogida, así como fueron escogidos todos los patriarcas y todas las personas que estuvieron ante su presencia. Moshe mismo fue escogido desde su concepción, porque el Eterno ya tenía todo planificado. Y miren esto, por decir que Miriam concibió a Yeshua, que es la salvación, ya idolatran a Miriam y la creen, la hacen como una diosa, porque le piden, creen que es intercesora entre Dios y los hombres, y esto no es así. Y solo porque muchos dicen, no, pero es que es la madre de Dios. No, no es la madre de Dios. Fue la madre de la imagen visible del Eterno. Pero nada más que fue usada, fue un instrumento. Y esto no la hace un ser superior, no le da poderes
como al mismo Eterno. No le da poderes. Si dijéramos esto, entonces también tendríamos que idolatrar, si esto fuese así, ¿no es cierto? También tendríamos que idolatrar a Agar. A ver, ¿por qué no idolatran a Agar? Agar lo vio al Eterno, vio a su imagen visible, porque dice, vi a Elohim y no morí. Estuvo ante su imagen visible. No, y no murió. Y no solamente Agar. A todos los patriarcas. ¿Por qué no idolatran a Abraham? ¿Por qué no tienen de Moisés, Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías? Todos fueron profetas y tuvieron en presencia del Creador, escucharon su voz. El Creador los usó como herramienta. Sansón mismo fue usado. Él era un juez. Así como Débora, como muchos fueron utilizados. Rab Shaul, Pablo, los apóstoles, aquellos 70 que escogió Yeshua para enviar a las naciones, para enviar que vayan de dos en dos a llevar la palabra, a llevar el evangelio. Pero no por eso ellos, por ser herramientas, ellos tienen divinidad. No, ellos han sido instrumentos para el Creador, así como lo podemos ser nosotros inclusive. Pero no por eso nosotros somos divinos o tenemos poder para que nos exalten. No, solo somos siervos que somos utilizados por el Creador para una obra, para llevar su obra. Así fueron usados todos. Moshe mismo fue escogido para que pueda sacar al pueblo de Israel. Él fue un instrumento. Pero todo lo que el Creador le instruyó, él obedientemente lo hizo. Y por eso fue escogido, por eso tuvo esa situación de ser cercano al Eterno. Ahora nosotros tenemos que ser cercanos al Eterno. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Por qué dicen que Moisés fue elegido y por qué fue un siervo? Porque fue obediente, así como lo fue Abraham. Ahora nosotros nos queremos acercar al Creador guardando nuestras propias reglas y leyes, sin escuchar ni atender las instrucciones que el Creador nos da. ¿Cómo nos podemos acercar de esta manera? No podemos. Por eso estamos tan alejados, hermanos. Por eso tenemos que aprender más de la palabra y saber cómo le agrada que seamos nosotros. Y hacerlo, porque no es mágico. El Espíritu nos llama, nos da discernimiento, nos ayuda, nos acompaña, pero después está en nosotros tomar la decisión. ¿Cuántos han... Eso nos dio ese libre albedrío. Exactamente. ¿Cuántos han escuchado de guardar el Shabbat y cuántos todavía siguen rebeldes sin guardarlo? Y es un estatuto perpetuo. Está en el Decálogo, está después instruido en Levítico, inclusive lo vamos a ver ahora en las porciones también. Y como lo venimos enseñando, el Shabbat está desde un principio también, desde el Génesis. ¿Por qué nosotros, por estas cosas de rebeldía nos alejamos de la presencia del Creador? Si nosotros seríamos obedientes, ese día de Shabbat guardaríamos el reposo y nos acercamos al Creador. Ese día es para acercarnos a Él. Él escogió un día especial y nos instruyó un día especial, no cualquier día, sino un día especial. ¿Por qué no hacerle caso? ¿Por qué seguir rebeldes? Amén. Amén. Bien, luego vamos a avanzar. Luego vemos que cuando se enfrentan a... en esta porción se enfrentan a varias cosas. Pero cuando se enfrentan a las aguas que se les pone el nombre de Mara porque... eran aguas amargas. Exactamente. Y acá, en esto, vemos también
cada paso que damos en la escritura, vemos a Yeshua. Exactamente. Vemos a Yeshua en cada versículo que avanzamos, vemos cómo está profetizado, como lo decíamos, desde el principio está profetizado el fin de los tiempos. Y nos dice así, cuando en el verso 24, 15-24, nos dice, y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó a Yud-Heh-Vav-Heh, es decir, Moisés clamó al Eterno y le mostró un madero, el cual echó en las aguas, y las aguas fueron endulzadas. Amén. Allí le puso estatutos y decretos. Ese madero, ¿a quién nos está representando? Nos está representando al madero de nuestro Mesías, Yeshua. Y las aguas, como lo habíamos dicho, representa la Torá. Recordemos que antes que no conocíamos a Yeshua, que se nos había presentado, pero como Jesús, y creíamos que la Torá había sido abolida, entonces para nosotros la Torá estaba amarga. Es decir, no guardábamos los mandamientos porque eso era antes, era para la gente de antes, era en el Antiguo Testamento, no era para nosotros. Pensábamos esto, pero cuando comprendimos el sacrificio de Yeshua, comprendimos quién era Yeshua y cuál era su verdadero nombre, cuando vimos de verdad el madero en las aguas se endulzaron. Entonces comenzamos a guardar los mandamientos, comenzamos a comprender la Torá, y comprender la Torá y guardar los mandamientos representa eso. Eso nos está representando aquello de que las aguas se endulzaron. Eso nos representa. Por eso dice, luego de que las aguas se endulzaron, ¿no es cierto? Allí le puso estatutos y decretos, allí los probó y dijo, si oyes diligente la voz de Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim y haces lo recto ante sus ojos, no dice solamente si escuchan nada más y creen, no, dice que si haces, es decir, nos está instruyendo a obediencia, que hay que hacer, que hay que cumplirlo. No voy a ser salvo solamente por creer, por decir, sí, yo creo, ya está, y no, también debo creer. Acá la misma escritura me lo dice que también debo hacer. Ponerlo por obra, es muy cortito, es muy simple, no le podemos dar vuelta. Miren lo interesante, si escudriñamos más finamente, ¿no es cierto? La palabra dice, en el 22, en el 15-22, ¿no es cierto? Dice, e hizo Moshe que partiesen de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días, otra vez un número profético, no por casualidad, y se les presentó la primera prueba. 3 días después de haber visto todo esto, que quedó el hombre de pecado allá atrás, hicieron su tevilá, quedó el hombre de pecado muerto a orillas del río, del mar, y de ahí caminaron 3 días y tuvieron la primera prueba y ya en ese momento se encontraron con aguas amargas. Una prueba que el Eterno les puso al pueblo de Israel. Ahora, ¿el pueblo de Israel bebió esas aguas amargas? No las bebió, pero sí probaron y el Eterno mostró una salvación. Mostró otra vez una salvación, que ¿por medio de qué venía esa salvación? Por medio de un madero que echó Moshe a las aguas y las endulzó. Ahora, si el pueblo de Israel, todo el pueblo hubiese bebido en ese momento, todo el pueblo de Israel hubiese muerto, porque el pueblo de Israel en ese momento estaba dudando del Creador nuevamente, y hacía 3 días nada más que habían salido y habían visto todo eso. Entonces, qué importante es estos versículos, entenderlos, leerlos, escudriñarlos y poder tenerlos al alcance de nuestras manos para poder leerlo y releerlo y volver a analizarlo. Entonces vemos cómo el Creador, antes de que el pueblo de Israel muera, le endulza las aguas para que ellos puedan continuar su marcha. Ahora,
¿Qué referencia tenemos con las aguas amargas? ¿Qué prueba es esta justamente que el Creador le está poniendo al pueblo de Israel? Y lo encontramos en Números 5, 11. Ley sobre los celos. El Creador estaba poniendo a prueba a el pueblo de Israel. Y la ley de los celos dice así: también Yud-Heh-Vav-Hei habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarríe y le fuere infiel, y alguno cohabite con ella, y su marido no lo hubiese visto, recordemos que tenían que verlo y 2 testigos para poder inculpar a alguien, por haberse ella emancillado ocultamente, ni hubiera testigos contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celo y tuviera celos de su mujer, hubiéndose ella amancillado, o viniese sobre el espíritu de los celos y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a la mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina, la cebada, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque su ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae en la memoria el pecado, ¿no es cierto? Entonces el sacerdote tomaba tierra del templo, la ponía en aguas amargas y se la daba de beber a la mujer, a la supuesta infiel. Eso es lo que estaba haciendo el Creador en Mara, en el desierto. El Creador no tenía, pero quería saber, quería ponernos a prueba. Y es donde nos da los estatutos, es donde pone la primera prueba. ¿Qué pasa cuando una mujer era infiel? Se hinchaba y era la evidencia de que ella había sido infiel y era muerta. Porque cuando esto sucedía, si tomaba las aguas amargas y ella se le hinchaba el vientre y se descomponía, era porque realmente había sido infiel. Y la consecuencia de esa infidelidad era la muerte por lapidación. Entonces el pueblo de Israel, si en ese momento hubiera tomado esas aguas de Mara, hubiera muerto, porque en ese momento el pueblo estaba dudando del Creador, murmuraba. Después lo explica Moshe, en el 16 nos vuelve a decir y nos explica, y hablan con Aarón y dicen, no murmuran contra nosotros, están murmurando contra el Creador. Nosotros somos los intermediarios solamente. Entonces ellos cuando murmuraban, y todas las murmuraciones que venían haciendo no era contra Moshe y Aarón, sino era contra el Creador. Y eso es lo que pasa cuando a nosotros predicamos la palabra. La gente que está abajo y que nos sigue, nos escucha y no les convence la palabra y murmuran contra nosotros, cuando nosotros lo que estamos trayendo es la palabra del Creador. Hermanos, no se aflijan. Aquellos que les pasa estas cosas, no se aflijan, sigan predicando la verdad, sigan predicando la palabra, porque no están murmurando contra nosotros. Ellos están murmurando contra el Creador. Amén. Entonces, qué importante toda esta enseñanza que nos deja. Y ahí viene ya la primer prueba con estatutos y ordenanzas. Y no solamente eso, escuchen, hagan y pónganle oídos, háganlo por obra. Qué importante. Nosotros tenemos que obrar. No tenemos que, bueno, listo, yo digo Yeshua es mi Salvador y ya con eso suficiente. No. Tenemos que poner nuestro oído, escuchar la palabra del Creador, las instrucciones, y no solamente escucharla, para enseñarla y predicarla, que es importante también, ponerla por obra, porque qué mayor testimonio que es nuestro propio andar, nuestro propio caminar, nuestros propios pasos sobre esta tierra, para ser ejemplo a las demás, para que los demás vean en nosotros la gloria del Creador. Es eso lo que tenemos que hacer, ser obedientes. Amén. Amén. Y también cuando enseñamos a la obediencia, llamamos a la obediencia, también estamos siendo obedientes, porque es parte de un mandamiento. Es lo que tenemos que hacer. Yeshua dijo, vayan y hagan talmidim, vayan y hagan discípulos.
no vayan y estén peleando o estén discutiendo. Por eso nosotros cada vez que entramos por ahí en los live, nos van a escuchar o nos van a ver de abajo diciendo, no, hermanos, no hay que discutir, no hay que debatir. Muchas veces tendemos por error a querer debatir, y vemos mucho de estos debatiendo por temas que ya no tendríamos que debatir, discutir, lo que es la tevilá, lo que es la circuncisión. El mismo libro de Hebreos nos dice que ya no discutamos por esas cosas, que avancemos, que crezcamos espiritualmente. Entonces, por ahí, yo no digo que cuando hay una enseñanza mala, salgamos nosotros a tratar de corregirla y a mostrar la verdad del Creador. Yo no digo que eso esté mal, sino lo que está mal es organizar un debate por un tema que ya es más que evidente, que la palabra es muy clara cuando nos dice, y entrar a discutir solamente para demostrar quién es más sabio que otro. Lamentablemente en esos debates lo único que ganamos es aflorar nuestra propia arrogancia, y nos pasa porque nosotros también nos ha pasado y hemos discutido fervientemente y muchas veces no nos damos cuenta, y en vez de escuchar, ser humilde y decir, sí, yo me equivoqué, es verdad, mira, a ver, vamos a analizarlo, no, seguimos peleando y peleando y peleando, tratando de acomodar las escrituras a nuestro parecer, cuando nosotros nos tenemos que acomodar a las escrituras. Tiene que ser al revés. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Lo que sucede también es que no edifica. Lo que tenemos que tratar de hacer, sí debemos defender la escritura, como lo dice Marcelo, y lo dice la misma escritura, que debemos fervientemente, ¿no es cierto? Pero tratando de edificar, y no tratando de terminar mal o en discusión, porque ahí es cuando ya no edifica, ahí es cuando los que están abajo lo ven mal. ¿Y cómo queda el nombre del Eterno? También queda mal el nombre del Eterno, porque seguro van a decir, mira cómo reacciona ese que se dice que guarda Torah, o esa que se dice que es tan obediente a la Torah. Así son, porque lo digo porque me ha pasado. Me ha pasado, y cómo queda, no es que yo estoy quedando mal, está quedando mal el nombre del Eterno, y tenemos que tener cuidado con eso. Exactamente. Porque ese es un pecado muy grave. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, tenemos que ir fervientemente y defender porque es la palabra del Eterno. El tema es que, como lo decía Marcelo, hay temas que ya no se discuten, porque si la escritura dice, te tenés que circuncidar, sí, no hay discusión, no hay vuelta que darle. Ahí dice que hay que hacerlo, punto, no hay vuelta que darle. ¿Tenés que guardar Shabbat? Sí, hay que guardar Shabbat, no se discute. Ahí está, y no me lo estoy inventando yo, ni se lo está inventando Marcelo, ni nadie, está escrito. Lo ha creado el Eterno, el creador de todas las cosas. ¿Quiénes somos para decir que no se debe hacer? Exactamente, ¿no? Y una de las grandes discusiones también es el tema de si en la misma escritura, en Deuteronomio 4:6 nos dice, Shema Israel, Adonai Echad, Adonai es uno, punto, no hay discusión. No se discute. Entonces, no son dos, no son tres, es uno. Es uno. Y nosotros no tenemos que tratar de nosotros entender con nuestra mente humana cómo se mueve el modo espiritual del Creador. Solamente aceptarlo. Por ahí en las enseñanzas de nuestro hermano de la casa de Judá, ellos, por ejemplo, tienen el sacrificio que vamos a ver más adelante seguramente, de la vaca roja. Y es algo que nosotros, digamos, lo estudiamos todo, pero bueno, se hace y se tiene que ser como dice la palabra y nada más. Era así, tenía que ser así, no le busquen muchas explicaciones. Ser obedientes.
no buscarle, diríamos, algún defecto o alguna cosa. Encima, lo que terminan haciendo es torciendo las escrituras para no hacer las cosas que la escritura nos pide que hagamos. Normalmente a Pablo es uno de los que más tuercen para liberarse de todo eso de que tenemos que guardar el Shabbat. Hermanos, cuando escuchamos que el Shabbat es gozo, es alegría, es comunión con el Eterno, nos acerca, nos aparta del mundo, nos aparta del pecado, ¿cómo va a ser una carga? ¿Cómo va a ser algo que no lo podemos cumplir? ¿Acaso el mundo suena más en nuestra vida que el Creador, que la palabra? Yo sé que para muchos es difícil cuando somos padres, que trabajamos, que tenemos familia, que tenemos hijos. Doblemos rodilla, hermanos, pidamos, oremos. El Creador va a brindar la solución para esas cosas, para que podamos guardar en santidad ese día especial. Pablo va a ser el primero que le vamos a preguntar. Cosas. ¿Por qué dijiste esto? ¿Qué dijiste esto? ¿No es cierto? Entonces, nos torcieron tanto a estas palabras. Amén. Amén. Entonces tenemos que ser obedientes y el Creador nos pone a prueba a cada minuto que estamos en el desierto y cuando nos saca del mundo y nos lleva apartados a ese lugar santo, porque realmente Él nos exige que seamos santos porque Él es santo. Entonces, seamos obedientes, nada más. No le busquemos la vuelta de tratar de desligarnos de alguna cosa. Amén. Bueno, seguimos. Luego menciona que llegaron a Elim, luego de esto, que es Terebintos, creo que está en otras traducciones, donde es un lugar de palmeras en el desierto. Otra. Y había allí, dice, 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿A qué le suena esto? Bueno, toda la escritura les hace. Bueno, sí, ahí lo está diciendo justamente. Ahí lo está mencionando. 12 fuentes de agua y las 70 palmeras. Exactamente, hermanos. Muchas veces tenemos ese celo o ese sesgo de antisemita contra la amada casa de Judá, pero aquí nos está dejando muy claro, las 12 fuentes son las 12 tribus de Israel. La fuente de agua, justamente ellos nos trajeron la Torá, gracias a ellos tenemos, ellos siguen las instrucciones de la Torá, guardándolo, el Shabbat, las fiestas, los Moed, tienen sus agregados, sí, tienen sus agregados, pero hay que saber limpiar y discernir. Pero ellos, cuando nosotros hemos despertado, se van a dar cuenta que son los únicos que guardan toda la escritura. Son las 12 tribus de Israel. Ellas son la fuente. Ellos son de donde nosotros nos tenemos que alimentar. Es como aquella rama que es injertada en el olivo original. Si la rama no se alimenta de la savia de ese olivo original, muere. Si la rama injertada del olivo silvestre, cuando la injertamos en el olivo original, rechaza la palabra, rechaza al Creador, rechaza la savia del árbol, muere. Eso es lo que teníamos que entender de cuando Pablo hablaba de las ramas en el olivo original. Amén. También nos representa, bueno, que de hecho, eso, como lo decía el hermanito Cristian, los 12 discípulos y que envió a 70, también nos está representando todo esto. Y algo muy importante que siempre Marcelo me lo recuerda cada vez que voy a entrar a un live. ¿Cómo los envió? Yeshua los envió de 2 en 2. Así que esto también es un consejo que, así como mi marido me lo da a mí, se los doy a ustedes. Él los envió de 2 en 2. Así que cada vez que entren a un live, vayan con algún hermano, inviten a un hermano, vayan de 2 en 2 a predicar. Prediquen de la palabra, pero vayan de a 2. Asegúrense que haya 2 mínimo. Amén. Amén, amén. Bien, ya me perdí ya.
No, en la 70. Después ya viene la parte del capítulo 16, donde ya empezamos que partieron de Elim. Ah, sí. Toda la congregación. Ahí estamos hablando de la nación de Israel que salió de Egipto. Vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Todavía no habían llegado a Sinaí. A unos 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. Vuelta otra vez a murmurar. Les puso una prueba en Mara, les mostró que no iban a tomar esas aguas amargas, les mostró la salvación. Les mostró la salvación frente al mar, porque él puso esa columna de humo y fuego que iba por delante, pasó a la parte de atrás y los defendió contra los egipcios. Él le mostró la salvación, le mostró el camino. Cuando nosotros entendemos que es el camino, es nuestro don Yeshua, así abrió el mar para que caminasen por lo seco. Les mostró la salvación por medio de un madero, Endulzó las aguas amargas. Exactamente, le mostró, sí, la salida, la solución al problema que tenían de las aguas amargas, y les endulzó por medio de un madero. ¿Quién representa el madero? Nuestro don Yeshua. Y aún así murmuraban. ¿Acaso no nos sucede? Traemos versículos, traemos palabras, les leemos, está escrito, mira, acá dice así, y aún así siguen murmurando. O no sucede eso cada vez que enfrentamos a aquellos que se levantan en contra de la palabra, porque se levantan en contra de la palabra del Creador, y aún así siguen murmurando y siguen necios y enceguecidos en su necedad. Y mire lo que murmuraron, no fue nada menor. Ojalá hubiéramos muerto por manos de Yud-Heh-Vav-Hei en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿Cuándo? Pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Entonces, miren la ceguera que tenía el pueblo. Cuando el pueblo en Egipto eran esclavos, les daban su ración diaria para que comiesen. ¿De qué olla hablaban? ¿De qué carne hablaban? Eran esclavos y después dicen que estaban como los mejores allá. O sea, cualquiera dicen. No, y encima y todavía decían que morir a manos de Yud-Heh-Vav-Hei también. Hubiesen preferido morir allá. Entonces también pasa eso hoy en día. ¿Cuántos se levantan y dicen, no, yo no voy a guardar el Shabbat? Esa persona está diciendo exactamente lo mismo de estas murmuraciones. Sí, porque lo primero que piensan, pero ¿y qué? No voy a tener para la comida, no voy a tener para el alimento, ¿de qué voy a vivir? Es lo primero que pensamos, me incluyo porque ya nos pasó. Nos ha pasado y lo hemos superado. Y poníamos primero el trabajo. Cuando no nos dábamos cuenta de eso, es el Eterno el que provee. Y así como lo dice el hermano Cristian, sí, se les cortó la ración de comida. Y sin embargo se acordaban de algo que no había sucedido. O sea, estaban totalmente enceguecidos. Y es lo que nos pasa. No vemos las maravillas del Eterno, no vemos las obras que el Eterno hace en nuestras vidas. No nos damos cuenta. Por seguir eso, por seguir allá, seguir en el mundo, en la esclavitud, en el pecado. Todas las cosas, hasta la mínima instrucción nos enseña y nos muestra que todo es para bendición. Todas las cosas van a suceder para bien si guardamos sus mandamientos. Amén. Y también algo que quería mencionar, que acá, no, porque muchos dicen, recién se los nombra como iglesia en el Sinaí.
Acá ya los menciona como congregación. Acá ya los está mencionando como congregación de la congregación de Israel. Murmuró. Ya antes los menciona como congregación. Ya antes ya son su pueblo escogido, su iglesia. Que lo hemos conocido como iglesia, ¿no es cierto? Pero en realidad la traducción es congregación. Exactamente. Entonces, Yud-Heh-Vav-Hei escuchó estas murmuraciones y le dijo a Moshe: he aquí yo os haré llover pan del cielo. Mire lo que hizo el Creador. Él proveyó. Muchas veces dudamos y no confiamos. Nuestro don Yeshua mismo nos enseñaba: ¿acaso Él no guarda a las aves? ¿Él no guarda a los animalitos? ¿Cuánto más vale nuestra vida que la vida de un gorrión? Yeshua mismo lo decía. Y otra cosa que Yeshua mismo decía, que yo soy el pan de vida que descendió. Ese maná que le estaba dando el Creador al pueblo de Israel es la salvación. Es nuestro Yeshua. Cuando dicen, Yeshua nunca dijo que era Dios. Él dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. ¿En serio? ¿Quién era el alimento? ¿Qué representa ese alimento que desciende del cielo? La salvación para el pueblo de Israel. Ellos estaban murmurando que iban a morir de hambre. ¿Qué les da este pan de vida que el Eterno les envía, el maná este? Salvación. Les da salvación, les da vida. ¿Acaso nuestro don Yeshua no nos da vida eterna? ¿Por qué desconfiamos de eso? ¿Por qué desconfiamos de que Él es el Eterno, que Él es la imagen visible del Eterno, cuando lo vemos desde el principio a fin? Rechazamos el pan, rechazamos la salvación, rechazamos la vida eterna cuando hacemos eso. Amén. Amén. Es más, bueno, esta vez yo no traje tanto lo de Apocalipsis, pero en Apocalipsis es un espejo de todo esto. Es más, inclusive... Yo sí lo tenía y ya era hace rato, ya se me pasó. Claro, lo del cántico. Ay, ¿o sí, no? lo del cántico. Bueno, sí. yo también lo tenía, porque bueno, automáticamente uno lee estas cosas y automáticamente te viene a la mente por no anotar. que estaremos. Yeshua le revela a Juan, el libro de Apocalipsis es la revelación del fin de los tiempos, y Yeshua le revela a Juan que estaremos frente al mar de vidrio cantando. ¿Qué estaremos cantando? Sino más que esta canción, este cántico de Moshe y del Cordero. Dando gloria al justo porque sus juicios son justos. O no nos dice así en Apocalipsis, estoy parafraseando porque ya no lo traje, ya pero menciona así de que porque sus juicios son justos, y justamente de eso se trata el cántico de Moisés, cuando salen, que mueren los egipcios. Todo esto era un justo juicio. Recordemos que él lo sacó con mano fuerte, con mano poderosa, mostrando las maravillas en contra de sus dioses, en contra de sus deidades. Así también muchos egipcios se convirtieron al Dios de Israel y lo siguieron y salieron también. Entonces daban gloria y gracia al Eterno de todas esas cosas, y que iban a temer al verdadero Dios, al verdadero Todopoderoso, porque Él es el Creador y Señor de todo. Exactamente. Amén. Y ahí también nos dice que no solamente envía el pan, sino que por la tarde también enviaba carne, ya que se habían quejado de que estaban al lado de las ollas de carne, pero ellos pasaban por al lado, pero no comían de la carne. Ellos murmuraron diciendo, sí, estábamos al lado de las ollas de carne, pero como esclavos no veían la carne. Entonces el Eterno, sin embargo, con su eterna misericordia, manda
esto, que por las tardes se acercaran estas codornices y llenaran el campamento de codornices para que puedan comer carne, y en la mañana les daba el pan, ese pan que es la salvación, que es nuestro Yeshua. Así también nos pasa hoy en día. Nosotros tenemos que alimentarnos de ese pan, alimentarnos de nuestro don Yeshua, confiar en Él, que Él nos va a proveer de la carne para nuestra vida, pero también de la palabra, que es ese maná, de su palabra, porque el mismo Yeshua utiliza, no de pan, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Entonces, vemos cómo Yeshua mismo utilizó las escrituras para defenderse de las tentaciones. Cuánto más nosotros tenemos que utilizarlas, que somos más propensos a caer en las tentaciones. Entonces nosotros tenemos que aprender, tenemos que escudriñar y siempre defendernos con la palabra. Pero para defendernos con la palabra tenemos que alimentarnos de ella, tenemos que comer, tenemos que entenderla, escudriñarla. Y ponerla por obra en nuestras vidas. Amén. Amén. Así que bueno, y acá también otra de las cosas que se estaba instituyendo era justamente el Shabbat. Sí. Yo creo que ya terminamos. No, todavía queda, todavía hay, todavía ya se quiere ir, ya tiene sueño. No, estaba instituyendo el Shabbat también. Y miren, qué interesante, porque no, el Shabbat está en el Decálogo. El Shabbat solamente es para los que están dentro de tus muros, los que están dentro de tus puertas. Si yo soy gentil, no guardo Shabbat. Pero acá había una congregación mixta. Acá estaba todo el pueblo de Egipto que había salido con Israel, que entendió y abrazó la fe del Creador. ¿Por qué tenemos que rehusarnos a eso? Y estaban en el desierto, no estaban en Israel, no estaban en Jerusalén. No tenían puertas, no tenían muros, vivían en tiendas, estaban en el desierto acampando, caminaban día y noche porque la columna permitía que ellos pudieran avanzar. Y ahí guardaron Shabbat y no estaban en Jerusalén. Y aparte lo instituyó, y no solamente eso, el mismo Eterno se encarga de proveer el alimento para que ustedes no vayan no se aparten de ese Shabbat. Él le entrega esa salvación, y el día viernes, previo al día de descanso, el día previo al día de descanso, entrega porción doble para que recojamos y el día siguiente solamente estemos en su presencia, solamente nos gocemos junto a Él, escudriñemos, estudiemos su palabra. Hasta de eso nos da esa posibilidad y nos dice, nos instruye. Entonces, ¿por qué negarnos? Cuando nosotros no hacemos caso a eso, esa doble porción no llegará a nuestras vidas. Y no estoy hablando solamente del pan de la palabra, sino el pan real que nos alimenta. El alimento. Que alimenta esta carne, también va a pasar eso. Porque si ustedes no se han dado cuenta, cuando más trabajamos, que hemos estado nosotros en ese tiempo, que trabajábamos los días de Shabbat, yo soy uno, hoy en día ya lo estoy cumpliendo, pero previo a esto, cuando empezamos nosotros a despertar a esto, yo trabajaba en Shabbat. ¿Y de qué me servía? De nada. No me hacía rico por trabajar los Shabbat, para trabajar el día de reposo. Más bien, estaba cada vez más endeudado. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, cuando nosotros obedecemos, van a llegar a nuestras vidas. Depositemos la confianza en el Creador. Él es el Creador, no es cualquiera, no es uno más. Es el único. Y Él es el que nos creó a nosotros. Y acá todavía no llegamos al Sinaí, pero ya está hablando del Shabbat. Entonces lo tenían desde el principio, el Shabbat sí, lo tenían desde el principio. Lo conocían, sí, las ordenanzas también. ¿Qué es lo que hizo el Eterno cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, que representa la esclavitud del pecado? Los regresa a su Torá, a sus instrucciones, así como lo decíamos que los regresó al calendario, los regresó a sus instrucciones,
y por eso les vuelve a recalcar, les remarca lo del Shabbat, que está en el capítulo 16, Exactamente. en el verso 4, y que dice, el verso 4 y 5 también dice, y nos señala algo, a fin de que yo los pruebe, dice, si andan en mi ley o no. Entonces, son otra prueba. Otra prueba. Ahora, aquellos que no guardan el Shabbat, ¿superan esta prueba que el Eterno nos puso? Es solamente lógica, uso de razón, sentido común. Si el Creador al Shabbat lo puso para prueba en el desierto, nosotros salimos del desierto, Él nos trajo hasta aquí con su misericordia, nos despertó, nos llamó, y nosotros cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta que Él nos exige obediencia. Entonces todos aquellos que no guardan el Shabbat no le oyen, no le escuchan, no ponen su oído, no le obedecen, y esa rebeldía les será contada. Amén, amén, hermanito Cristian, sí, así es. Siempre lo tuvieron, por eso les dijo, acuérdate, amén. Exactamente. Es correcto, sí, cuando les da la instrucción en Éxodo, le dice, acuérdate del día de reposo. Amén. Bueno, hasta aquí llegamos con no sé si tenés algo más que agregar. Igual había muchas cosas, sí, pero hay que seguir escudriñando. Todas estas perlas las vamos trayendo y las vamos compartiendo con ustedes, hermanos, siempre tratando de guardar la mayor veracidad en cuanto a la palabra, a la escritura. Como nosotros le decíamos, es lo más importante llevar su verdad, no apartarnos de su verdad, no apartarnos de sus escrituras, escuchar, escudriñar, prestar atención. El Eterno muchas veces usa a personas que nosotros no consideramos que sean hermanos, pero sin embargo muchas veces usa a personas para poder enseñarnos, para poder instruirnos. Recordemos que el Eterno, para demostrar su gloria, usó a Faraón, para demostrar su poder y su magnificencia, usó a Nabucodonosor. Entonces muchas veces tenemos que tener cuidado de los hermanos que se levantan y nos enseñan y nos reprenden. El Eterno es como un padre. Cuando nos reprende es justamente porque nos quiere, porque nos ama. Y va a valerse de cualquier recurso, va a utilizar a cualquier persona. Así que estén atentos cuando la corrección venga no importa quién sea, nos fijemos, va conforme a la escritura, es lo que dice la escritura, no. Pongámoslo a prueba. Lo que me están diciendo, esta corrección, si está correcto, hagamos caso, no seamos rebeldes. Hoy en la mañana veía en un live, no voy a mencionar a las personas, pero donde una señora subió a reprender a una chica que estaba en live y no aceptó la corrección. Siento que la corrección venía correcta, era conforme a la escritura, porque no podemos ser de dos aguas. ¿A qué me refiero con esto? Si vamos a predicar de la palabra, no podemos también mostrarnos en las redes cómo se comporta el mundo, o sea, comportarnos como el mundo. Más si somos mujeres, debemos reflejar, es decir, mostrar en nuestra manera de vivir y en nuestro ser al Eterno. Y esta persona no aceptó la corrección, es más, lo tomó mal, se enojó y se enojó contra esta persona, con la señora que le venía a corregir. Muchas cosas le corrigió y tenía razón, y lo tomó como una crítica, como que se estaba metiendo en su vida, y no, porque tenía razón esta señora en corregir, porque en ese live habían muchas personas y a esta chica la siguen muchas personas que quieren aprender y aprenden de cuando ella da la palabra. Pero si también está dando un mal ejemplo y está mostrando otra cosa,
Entonces, ¿cuál va a ser el mensaje? ¿Cuál va a ser el ejemplo? Va a desviar también a aquellas personas que la siguen o que la escuchan. Y eso no se trata de que se están metiendo en su vida, sino esta persona no se da cuenta que lo estaba haciendo por amor, que le estaba corrigiendo por amor, y que viene de parte del Eterno. Esa corrección venía de parte del Eterno y ella la rechazó. Ella rechazó esta corrección, no la aceptó y se enojó contra la hermana, y no se da cuenta que el enojo no es contra la hermana, el enojo es contra la palabra del Eterno, contra la palabra de corrección. Entonces, no miremos quién es la persona que nos viene a corregir. Escuchemos su palabra. Escuchemos, seamos humildes, escuchemos y confrontemos con la palabra. Vayamos, busquemos, veamos. Amén. Seamos como los de Berea. Amén, amén. Si nos quieren corregir a nosotros, adelante. Somos oídos, los vamos a escuchar, y si tenemos que corregir algo, si algo no les gusta de lo que hacemos, nos dicen y lo vamos a hacer, vamos a corregir, vamos a ver. Pero nunca vamos a rechazar una corrección, más si viene de parte del Eterno. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos entonces. Acá ya está mi niña. Vamos a hacer la bendición arónica cantada en hebreo y después hago la traducción al español para aquellos que no conocen todavía de las averajá, de las bendiciones que el Eterno nos ha dejado. Amén. Amén. Yevarejeja Adonai veishvereja Yaer Adonai panaveleika Bihuneka Yisa Adonai panaveleika Beyashem leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé Shalom. Amén. 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 Shalom, shalom, bendiciones, Shalom. Laila Top, que descansen. Mañana seguimos con la porción, con la aliyá. Con las aliyot. Aliyot, a las aliyases, Las aliyases. 5 y 6. Seguimos Laila. leyendo las escrituras. Leila Tata, Shalom. אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו מאמין להישאר